Y saludamos aquí en Sapiens a un experto investigador y también ya lo hemos puesto al nivel de grandes amigos y amigas como son todos los ponentes del Congreso Sapiens. Saludamos a Willy Martín Olsen. Muy buenos días y bien hallado, Willy. Hola, Ferran. Como siempre, un placer estar aquí en tu programa maravilloso. Willy, contigo y tú como investigador que has hallado y desvelado tantos secretos de la humanidad que pues yacían en manos y muy limitadas, ¿no? Vamos a hablar contigo de la Orden del Temple, de los templarios. Y siempre nos ha fascinado esta orden religiosa, pero más allá de todo, que algo muy importante descubrieron. ¿Por dónde empezamos, Willy? Pues empezamos, yo creo que por el principio, por donde se debe empezar. Porque los templarios, que se ha hablado y se ha escrito muchísimo sobre el éxito que tuvieron, sobre sus el poder que llegaron a ejercer, tanto política, económica, bueno, a todos los niveles en Europa, sobre el tesoro que acumularon, pero de lo que casi no se ha escrito nada y ni se habla casi nada es de su origen y de su fundación. Lo único que realmente se dice es que 9 caballeros durante 9 años se reúnen en la explanada del Templo de Jerusalén y fundan la Orden del Temple. Y eso es prácticamente todo lo que se dice y todo lo que se sabe de la Orden. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué hace que esa orden se convierta en lo que se ha acabado convirtiendo en la famosa Orden del Temple que conocemos todos y la que hemos oído hablar hasta la saciedad? Eso es lo que yo creo que deberíamos tratar hoy aquí, en este programa de Sapiens. Estamos hablando de un secreto, quizás de unos caballeros que estuvieron, como bien dices, en un lugar antiguo, ancestral, que se sabe que Salomón tenía, podríamos decir, como una información que la utilizaba y al fallecer la traspasó a su hijo. Estamos hablando de un poder secreto de los templarios. Yo estoy convencido de que sí. O sea, el Templo de Salomón, en principio, era el lugar en el que se guardaba el Arca de la Alianza. Cuando llegaron allí, tras la primera cruzada, llegaron a Jerusalén, probablemente buscando además esta chispa de activación de este poder secreto. Quizá esa fue la motivación oculta que impulsó parte de esta primera cruzada, aunque la excusa oficial era recuperar las tierras santas para los peregrinos y todo eso. Pero claro, cuando llegaron a Jerusalén, allí no había nada. De hecho, los cristianos habían realizado tal masacre, o sea, cuando por fin conquistaron Jerusalén, arrasaron todo, o sea, no dejaron ni los perros vivos, o sea, todo lo que había ahí lo mataron. Habitantes, mujeres, niños, soldados, peregrinos, a todos, hasta los propios peregrinos cristianos que pudiese haber ahí, también fueron aniquilados. Pero, Willy, ¿con qué motivo no sé, esta orden hizo tierra quemada, pero ya no tan solo si en lo material, sino en lo humano? Pues, a ver, los historiadores dicen o alegan que quizá, pues como habían pasado tantas penurias y querían como desahogarse o desfogarse o algo así, que lo cual me parece una barbaridad. Probablemente también era el tema de que tenían miedo, como no sabían exactamente cómo se podía ocultar ese secreto o si alguien se lo podía llevar o lo que sea, pues realmente lo mejor es, mira, de aquí no sale nadie vivo y de esa manera nos aseguramos que no sale nada de la ciudad. Entonces estamos hablando de que no, lo que descubrieron estos 9 caballeros templarios bajo las ruinas del Templo de Salomón, que si estuvieron tantos años excavando, iremos juntando las piezas poco a poco, pero está claro que ya tenían una información de antemano, pienso yo. Bueno, es posible que tuviesen una información de antemano. Eh, yo en mi novela de los versos de Pandora, pues es una cosa que trato de forma novelada, pero
yo creo que el secreto no estaba tanto en algo que encontraron excavando, sino que ellos fueron capaces de realizar una especie de ritual para invocar el poder, y mediante este ritual fue como marcar la diferencia, ¿vale? Entonces, fíjate qué curioso, en la explanada del templo, donde estaba el templo, famoso templo de Jerusalén, el Salomón, ahora mismo, bueno, en el siglo VIII se construyeron dos construcciones que se hicieron a la vez. Una fue la cúpula de la roca, que en teoría es como una especie de templo que honra el lugar desde el que Mahoma ascendió a los cielos, pero al lado es a unos pocos metros, está la mezquita, que es para rezar. Entonces, pues conociendo cómo es también el Islam, dices, pero ¿qué necesidad hay de hacer un pedazo de templo que realmente es la marca icónica de Jerusalén, es la cúpula de la roca, que es la cúpula esta dorada que se ve? Si no es para rezar, si no se puede utilizar, si nadie va allí a hacer nada, teniendo al lado la mezquita, ¿no? La mezquita de Al-Aqsa. Entonces es muy interesante porque esta cúpula de la roca es un templo que tiene forma octogonal, ¿vale? Yo en la novela de Los versos de Pandora, que descubrí una matriz del poder del nombre de Dios, de la que hablé ahí en el congreso que hicimos en Sapiens, la matriz realmente resalta el poder del octógono y del número 8. Entonces, fíjate qué curioso. Si tú haces un ritual en un octógono en el que en cada uno de los lados dispones a un caballero y en el centro se dispone el invocador, ¿cuántos caballeros tienes? 9. Por lo cual, estos caballeros lo que hicieron fue pasarse 9 años haciendo una serie de trabajos mágicos y de invocación que prepararon a la orden, cuando salió a la luz, pues a despegar de la manera que lo hizo. O sea, ten en cuenta que además en el año 27, después de estos famosos 9 años de estar allí en la explanada del templo, el maestre Hugo de Payns va a Roma y el Papa de Roma, para avalar la orden y reconocerla, monta un concilio. Es decir, no es una reunión o que nos juntamos unos pocos o hago una carta o algo así. Es decir, los propios reyes católicos de España se llaman católicos porque el Papa les manda una carta agradeciéndoles toda la labor que hacen en favor de la Iglesia Católica y les nombra católicos. Pues una carta habría sido más que suficiente para la Orden del Temple, pero no, montan un concilio. Y en los propios estatutos de este concilio, que esto está en el Vaticano, porque había allí gente que obviamente iba tomando acta de todo lo que pasaba en el concilio, hay algunas frases muy interesantes que incluso dicen: y de lo que aquí se dice no podemos dejar constancia. O sea que... Estamos hablando ya de los primeros, podríamos decir, preceptos del top secret. Sí, totalmente. Pero es que pasan cosas mucho más interesantes todavía, ¿no? O sea, que llevan, o sea, por un lado, o sea, desde la fundación de la orden, que ha sido casi, o sea, 9 siglos atrás, se ha mantenido, es decir, no se ha deteriorado para nada el hecho de, oye, la fundación es de 9 caballeros que durante 9 años. No es verdad que eran 9 caballeros, eran muchos más, porque además hay constancia, por ejemplo, de que en el año 20, es decir, a los 2 años de haberse constituido la orden allí en Jerusalén, pues viaja el conde de Anjou, viaja a Jerusalén e ingresa en la Orden de los Templarios. El año 24
el conde de Champaña también ingresa a la orden de los templarios. Cuando dices el año 24, ¿te refieres al 1024? 1124, perdón. 1124, correcto. Sí, eso es, 1120, 1124. Y la orden se funda, es decir, el rey Balduino II les autoriza y les cede la explanada del templo en el año 1118. Ahí se pasan 9 años y cuando salen de ahí van directamente a Roma y el Papa monta un concilio para reconocerles a nivel estratosférico. Entonces, claro, ya hay constancia de que 2 grandes señores van a ingresar a la orden, con lo cual o antes eran 7 y con 2 más son 9, o eran 9 y si son 2 más entonces ya son 11. No, realmente lo que quiere decir al resaltar que eran 9 caballeros es que el ritual que hacían se realizaba con 9 caballeros. Pues supongo que para un ritual estarían estos 9 y para otro ritual estaría pues entrarían 2 nuevos y otros no y así, ¿no? Pero de esto que estaba comentando por ejemplo, para que veas lo relevante, cuando el conde de Champaña ingresa en la orden y se arrodilla ante Hugo de Payns y le jura fidelidad y le jura pues cumplir los preceptos de la orden y someterse a Hugo de Payns como maestre, quiero que te des cuenta de una cosa, es que el conde de Champagne, o sea, Hugo de Payns era un vasallo del conde de Champagne. Ahora ya el tema de la monarquía ya no tiene el peso que tenía antes, pero es como si, imagínate, si el conde de Champaña, que sería como un cardenal a nivel nobiliario, pues hincase la rodilla ante el abad de un monasterio, que es su súbdito. Entonces esto creó una conmoción entre los nobles, diciendo, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Pero claro, esto tampoco pasa porque sí. Es decir, cuando el rey Balduino II les da permiso y les cede la explanada del templo, no solo les da permiso, es que el propio rey de Jerusalén se convierte en el relaciones públicas de la orden y empieza a enviar cartas a todos los grandes nobles y las familias y los monarcas de Europa pidiéndoles el apoyo y el respaldo para la Orden del Temple recién fundada. Entonces, claro, ahora ya la Orden del Temple es súper conocida, pero cuando se fundó no era nada conocida, es decir, eran 4 gatos que se habían juntado ahí, pero es que había más órdenes. Estaban los hospitalarios, que ya eran mucho más conocidos entonces que los propios templarios. Había muchas iniciativas ahí. Se montaba una orden como el que monta una sociedad anónima para abrir una empresa. Entonces, ¿qué hizo que esta orden precisamente tuviese ese impacto, ¿no? Entonces, yo lo que estoy convencido es que de lo que se trata es ese ritual que hacían en la cúpula de la roca. Exactamente en el octógono, ¿no? Que tú mencionabas. Exactamente. ¿Has llegado a descubrir de qué ritual se trata? Bueno, yo he hecho una especulación de cómo podría ser, ¿no? Que, por ejemplo, pues en el final de los versos de Pandora de la novela, pues precisamente lo expongo ahí como sería el ritual. Fíjate una cosa curiosa. La cruz templaria, ¿vale? Que si la gente lo conoce realmente, la cruz templaria es como una cruz pero montada por 4 triángulos, ¿vale? La cruz templaria realmente dibuja un octógono, en la cual la cruz templaria, que es roja,
estaría compuesta por las 4 aspas rojas, pero luego habría entre las aspas rojas quedarían como unas aspas blancas. Entonces, yo en el ritual que considero que se hacía ahí, lo que pienso es que las aspas rojas representaban de alguna manera una cierta pureza de sangre, en el sentido, no de pureza de sangre en el sentido nobiliario, sino que ellos consideraban que había gente que por su genealogía pues tenía más facilidad para invocar la chispa divina o el poder de Dios, ¿no? ¿Quieres decir, Willy, de que incluso a día de hoy, de existir descendientes de aquellos tiempos y descendientes de aquellos, podríamos llamar 9 caballeros templarios, que pueden invocar, pueden convocar poderes que van más allá de la física y de la metafísica conocida? Bueno, esto es algo que se sigue creyendo y se ha creído desde hace muchos siglos. De hecho, el carácter, digamos, especial de la propia realeza viene definido por esta creencia. O sea, ¿quiénes eran los reyes? En teoría debían ser personajes ya tocados de forma especial por esa chispa divina y con esa capacidad de liderar y de hacer que los acontecimientos se dobleguen un poco a su voluntad, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el gran misterio es que esta chispa divina no se transmite por línea directa de padres a hijos. Entonces, pues podía haber un rey o un líder maravilloso y los hijos salir una panda de mentecatos que no sabían qué hacer con ellos. Y entonces, claro, pues ese era el gran misterio. Pero sí sabían o sí creían que respetaban los linajes de sangre porque dices, oye, el potencial está aquí y de repente puede saltar la chispa y tenemos a alguien con una potencialidad muy muy grande. Yo, en mi opinión, esta capacidad y esta chispa la tenemos todos. Lo que tenemos que hacer es sintonizarnos con nuestro interior y ser capaces de desarrollar esto. Entonces, volviendo al ritual, pues tendríamos 4 caballeros que tenían en teoría esta capacidad por linaje y otros 4 caballeros que sería como la cruz blanca intercalada entre la cruz roja, que es el símbolo de los templarios, que representarían como la pureza o la integridad espiritual de aquello que se iba a invocar. Entonces, esta combinación de estos 4 y 4 le transmitía su poder o su intención al invocador que estaba en el centro, que era quien realmente pronunciaba, en mi opinión, el nombre de Dios, que no deja de ser una fórmula de invocación de poder. Yo esto es lo que traté en la conferencia de Sapiens, que era sobre lo del poder del nombre de Dios y cómo, pues, de esta matriz numérica, pues se puede deducir este poder y tal, que es lo que trato en la novela de los versos de Pandora. Te voy a hacer una pregunta, Willy. Fíjate, vamos a hacer conjeturas, ¿no? Vamos a hacer hipótesis. Vamos a hacer un poco el método científico. Imagínate que tú sabes que tienes que ir a un lugar porque sabes que allí hay un conocimiento que te puede dar prácticamente todo. Te puede dar y te puede quitar. Porque sabes, pues por la información que te ha llegado,
de que había un rey Salomón, que tenía un conocimiento que parece ser, y está documentado esto, que algo o alguien le dio desde otro plano. Y se plasmó en las clavículas de Salomón. Y repito la palabra, clavículas de Salomón. Y claro, tú tienes que ir allá a rescatar o buscar esta información que te va a dar un poder ilimitado. ¿Y cómo lo haces? Podría ser, Willy, de que se inventaron las cruzadas no para liberar Tierra Santa, por lo que dices que fue diezmada y saqueada y exterminados sus habitantes de aquel momento, incluso animales, perros, porque el objetivo real no era un lugar sagrado, sino era un objetivo concreto? Yo estoy totalmente convencido. Es que es muy interesante seguir la pista histórica de los acontecimientos. Claro, tú fíjate que hay una cosa que pasa con la historia, ¿vale? De la historia tenemos constancia de una serie de hechos. Oye, pues este rey hizo tal en esta fecha, en tal fecha estaba aquí, en tal fecha hubo este conflicto, pero los entresijos y las motivaciones de todo lo que ocurre tenemos muy poca idea. Y como argumento yo simplemente te expongo, hoy en día, en el presente, con toda la información que tenemos en los telediarios, ¿realmente tenemos una noción clara de qué está ocurriendo y de qué pasa en el mundo? ¿Y cuáles son las verdaderas motivaciones de los acontecimientos que ocurren? Pues la verdad es que poco, o si la tenemos es incluso sesgada. Pues imagínate si empiezas a ir para atrás en el tiempo. Entonces, como ya he dicho, yo estoy completamente convencido de que la motivación de la cruzada, en gran parte, la motivación oculta, era tratar de encontrar algo en Jerusalén que esperaban encontrar. Podría Pero ser. no, Dinos, pero dinos. no lo encontraron cuando llegaron a Jerusalén. De hecho, hay personajes como Pedro el Ermitaño, que fue uno de los instigadores de la primera cruzada, que se pasó toda su vida abogando por la primera cruzada, y cuando llegó a Jerusalén, de hecho fue una de las personas que dijo que era un ermitaño, o sea, era un clérigo, y fue uno de los que dijo que pasasen a cuchillo a todo el mundo, que no dejasen a nadie vivo, y a los pocos meses de haber estado en Jerusalén, que era el objetivo de su vida, se volvió a Europa completamente decepcionado y murió al poco tiempo deprimido. Entonces, pues, ¿por qué? Porque pensaba haber encontrado algo allí que no encontró. Entonces, y durante, pues casi desde el año 1100, que es cuando se conquista, en el 1099, cuando realmente se conquista Jerusalén, hasta el 1117, pues un montón de nobles cristianos fueron para allá tratando de ver si se había encontrado la clave. El propio conde de Champagne viajó una vez y ya, por ejemplo, acabó yendo 3 veces. Fue una vez, no encontró nada, se volvió. Y ten en cuenta que cuando decimos que alguien va para allá, no es como ahora, que te subes en un vuelo, ¿vale? Y en 5 horas estás donde estés. Y dices, bueno, he tenido que esperar mucho en el aeropuerto, ¿vale? Entonces, desplazarse, imagínate, de Francia o de España a Jerusalén, era un tinglado de 3 pares de narices. Podía costar casi, como quien dice, en aquellos tiempos, por el promedio de vida que había, un cuarto de tu vida. Correcto, con lo cual, ¿qué te podía motivar para hacer esto? ¿Vale? Dices, bueno, voy por peregrinación. Vale, pues el conde Hugo de Champagne, por ejemplo, va en el año 1104, pero vuelve 10 años después con Hugo de Payns, que era un vasallo suyo, pero una persona de confianza, a quien le deja allí y es el que empieza a armar la Orden del Temple, que no son más que un grupo de amigos y conocidos, todos con el mismo objetivo, que están por ahí pululando y buscando
tratando de encontrarle el sentido a ver si encontraban el secreto. Entonces, ¿qué ocurre de especial que hace que llame la atención sobre estos personajes, ¿no? Yo esto es algo sobre lo que especulo ahí en la novela que te comenté. Pues hay dos eclipses de luna, ¿vale? Uno en junio y otro en diciembre, dos eclipses completos de luna, que dices, bueno, vale, curioso, ¿no? Eclipses puede haber, pero justo coinciden dos eclipses de luna. Pero es que después del segundo eclipse, que es el 11 de diciembre, el 16 de diciembre, se produce una aurora boreal en Jerusalén. Una aurora boreal. Hecho insólito por las latitudes. Hecho absolutamente insólito. Con lo cual, dices, toma ya. Pero es que luego, después de eso, los 8 personajes clave que habían participado en orquestar toda la cruzada, todos mueren. O sea, muere el Papa, justo en el año 1118, o sea, arranca enero y empiezan a morir todos como cuando se derriban las fichas de dominó así puestas en fila. Muere el Papa, muere el rey Balduino primero y le sucede luego Balduino II. Muere también, o sea, no solo en el sector cristiano, muere el sultán de Irán. Muere Adelaida del Basto, que fue la exmujer de Balduino I, que era súper millonaria, era de herencia normanda, de Sicilia, y había aportado pues muchísimo dinero para que pudiesen funcionar las cosas ahí en Jerusalén. Muere el patriarca de la Iglesia, muere el califa, muere el emperador Alejo de Constantinopla, que fue el que pidió ayuda para hacer la cruzada. Es decir, mueren todos. Esto recuerda un poco, Willy, a la maldición de Tutankamón. ¿A que sí? Entonces, fíjate tú, o sea, algo tuvo que pasar, que es lo que yo especulo en la novela de los versos de Pandora, porque dices, oye, ahí van Hugo de Payns y tal, pero Hugo de Payns es, pues como si, yo qué sé, pues me presento yo en un sitio con un grupo de amigos y digo, oiga, que yo quiero montar esto, pues hala, bienvenido al club, póngase ahí, saque número y ve usted todos esos grupos, también están aquí para lo mismo. ¿Tú crees que murieron de forma natural o naturalmente que hubo una extraña fuerza o conspiración para hacer una tabla rasa de estos personajes? A ver, la muerte de ellos no mueren asesinados, no es una conspiración en plan, o sea, muere, uno se pone súper enfermo y muere, otro igual, a otro le pasa, o sea, a todos les pasan cosas. O sea, si hay una intervención coincidente, desde luego es una mano divina, no es una mano del hombre. ¿Hay alguna correlación, aparte de estas fechas de ese año que comentas, Willy, de que pueda estar, pues no sé, conectado todos estos personajes, estos fallecimientos? No te entiendo la pregunta. Si estas personas estaban relacionadas por algo, y crees tú que bueno, que hay un vínculo de estos fallecimientos de estos personajes tan destacados de aquel año. No, porque, a ver, muchos de ellos no se conocían, es decir, se conocían porque sabían quién era el otro, pero no se conocían porque eran completamente enemigos, es decir, del sector pues del sultán y eso, pues no se conocían todos. Y como te he dicho, todas las muertes son por causas naturales. Estaríamos hablando de una coincidencia de estas extraña, ¿no? Claro, o sea, tú imagínate, hay 2 eclipses con menos de uno en verano y otro en invierno antes de Navidad, y 4 días antes de Navidad una aurora boreal. Y después de eso empiezan a caer como moscas 1, 2, 3, 4, pum, 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 pum. Y luego tienes los templarios que dicen que
dan que se instalan en la explanada del templo 9 caballeros durante 9 años, y se resalta siempre 9 caballeros durante 9 años, porque no dices se instalan un grupo de caballeros, no, 9, 9, 9. Y hay otra cosa muy curiosa, es decir, en la fundación de se llaman los pobres caballeros de Cristo, luego les llamaron del Temple o templarios porque estaban instalados en la explanada del templo. Pero el objetivo de la orden era vigilar y proteger a los peregrinos que iban a Jerusalén. Con lo cual, es una incoherencia total. ¿Cómo voy a proteger a los peregrinos que vienen a Jerusalén estando ya en Jerusalén? Les tendré que proteger por el camino. Porque si ya han llegado, ¿qué hay que proteger? Si en la ciudad ya están a salvo. De hecho, habían castillos en el camino hacia Jerusalén de fortalezas de la Orden del Temple. Si no recuerdo mal, el cheque bancario fue inventado por los monjes templarios, por estos caballeros, medio guerreros, medio religiosos, para que no fueran asaltada la gente con monedas, con el dinero de aquel tiempo. Inventaron un papel que tenía el valor de un dinero en origen, y con ese papel, si les asaltaban, no podían hacer nada, los ladrones, los criminales, quien fuera, y al llegar a destino, a Tierra Santa, daban el papel y se les reembolsaba el dinero. El cheque viene de ahí. Sí. Ellos inventaron el primer sistema bancario internacional, lo cual les hizo inmensamente ricos. Claro, porque había la comisión bancaria ya. Sí, pero el verdadero negocio de estos bancos, que es un secreto que, por ejemplo, pues los paraísos fiscales y Suiza y tal, eso nunca han revelado cuál es su verdadero negocio, estaba en toda la gente que les depositaba dinero y que luego moría o les pasaba algo, perdían el papel y nunca lo podía recuperar. O sea, Esto recuerda un poco a las fortunas nazis, ¿no? claro, pues eso, tú tienes una cuenta numerada y pierdes el número. Pues ahí te has quedado. ¿Quién se queda el dinero? El banco. Y si volvemos al poder oculto de los templarios, ¿tú crees que llegaron a dominar, a través de algún conocimiento concreto, el poder de las fuerzas telúricas del planeta y saber canalizar esa poderosa y potente energía contra sus enemigos? Y también ya te deriva a otra pregunta, Willy, es una pregunta doble. ¿Qué sucede cuando tienes tanto dinero, cuando tienes tanto poder que lo puedes utilizar desde la sombra o desde la discreción o a la parte más visual, y de golpe y porrazo esta orden es fulminada, es diezmada, es aniquilada? Sí. Bueno, ellos se sospecha, bueno, o hay bastantes evidencias de que realmente la financiación de las principales catedrales europeas la hizo la Orden del Temple, ¿vale? Con el dinero que tenían. Entonces, ellos realmente sí tenían una gran inquietud espiritual y fueron aniquilados porque es que el rey de Francia les debía tanto dinero que al final dice, es que tengo el país hipotecado, pues ¿qué hago? Me cargo a mi acreedor, no me queda otra. Bueno, no le queda otra, no, fue lo que ante la imposibilidad del pago de la deuda, pues fue lo que se planteó hacer. El origen de los Viernes 13 tiene su embrión en la aniquilación, en aquellas fechas que rondaban el 13 de octubre del año 1307, ¿no? Como bien decías, el rey de Francia, ante la deuda que tenía con la Orden del Temple, decide la persecución y exterminio de esta orden, y fue directamente, parecía como la noche de los cuchillos largos, ¿no? A los grandes maestres, al gran maestre. Sí. Y bueno, ahí sí que hay
muchísima especulación sobre qué pasó. Dicen que pues que se marcharon varios barcos con oro a distintos sitios, que unos desaparecieron, otros fueron robados, otros confiscados, otros no sé qué. Bueno, ahí tampoco hay mucha documentación, porque obviamente si tú robas algo, pues no lo plasmas en un documento histórico, ¿no? Oye, a fecha de hoy hemos robado y hemos confiscado tantos barcos, ¿no? Te quedas el dinero y punto. Una cosa nos lleva a la otra. Recuerdo en estos textos sagrados bíblicos, en el Apocalipsis, creo que es en el capítulo 13, que corresponde al anticristo y a la bestia, ¿no? Y a su vez la Cabla, que es una disciplina de pensamiento esotérico relacionada con el judaísmo, enumera al 13, a los 13 espíritus malignos. Vaya extraña coincidencia el viernes 13 con este 13. Supongo que es una casualidad. Bueno, cuando nos movemos en acontecimientos de estas magnitudes o capaces de invocar estas fuerzas, pues la casualidad, en mi opinión, no existe. O sea, no existe en muchos acontecimientos que nos pasan a título personal, individual, de forma cotidiana. Entonces, pues cuando ocurren este tipo de acontecimientos tan macrocósmicos, pues no existe. Yo, una de las cosas, porque hay una ermita templaria en España, que es uno de los pocos sitios que permanecen intactos desde el siglo XII, cuando se construyó, y tiene una serie de canecillos que yo conseguí descifrar, y los canecillos precisamente describen un ritual de invocación, y de ahí es de donde yo pues también he sacado toda esta información de la que hemos estado hablando hoy, sobre la capacidad de invocación de los templarios. Estos canecillos están a la vista del público, ¿verdad? Sí, esto es en la ermita de San Bartolomé en Soria, en el río Lobos. ¿Vale? En la página web de la novela, de los versos de Pandora, en nombrededios.es, hay un artículo especial dedicado a esto, con fotos de los canecillos y que explica el significado de cada tira y por qué se interpretan así, no de otra manera, y todo eso está ahí, porque es difícil de explicar verbalmente. O sea, si no lo ves, pues es un poquito a veces complicado de explicar. Entonces, la web es nombrededios.es, que es la web que explica de la novela de los versos de Pandora. Y una cuestión, cuando el rey de Francia, por aquel entonces era Felipe IV, que persuadió, convenció, involucró en aquel momento a la Curia Vaticana, concretamente el Papa Clemente V, para que se iniciase un proceso podríamos decir, de acusación, de sacrilegio a la cruz por herejía, sodomía, adoración a ídolos paganos, prácticas de ritos heréticos, etcétera, etcétera, a los templarios. Con el poder que tenían los templarios, ¿no pudieron prever esto con toda su red de información que tenía, no tan solo financiera o bancaria de aquellos momentos, sino sus contactos, su gente vinculada? ¿No pudieron anticiparse a la jugada? Bueno, ahí hay varias cosas. Hay dos cosas muy interesantes. Una es que, curiosamente, tanto el rey Felipe como el Papa mueren, ni siquiera ha pasado, o sea, dentro a los pocos meses de haber ejecutado al Gran Maestre, que le quemaron ahí en la hoguera enfrente de la catedral de Notre Dame, y les lanzó una maldición, y a los pocos meses mueren los dos. Pero por lo visto, los templarios sí sabían, por lo menos la alta jerarquía de los templarios sí sabía que iban a ir a por ellos, y habían dado orden de dejarse apresar. O sea, bueno, no dejarse apresar, pero de no hacer nada. Incluso hasta de dejarse apresar en el sentido de que, oye, mira, que te dicen que has hecho no sé qué, tú di que sí, a ver si sales indemne del juicio, porque claro, en aquellos tiempos los interrogatorios eran
¿y tú has hecho una maldición, has hecho una maldición en nombre de Dios y tal y cual? Y claro, te torturaban para que dijeses que sí. ¿Qué vas a decir? Pues acaba diciendo que sí. Entonces la opción era... Me recuerda un poco a Juana de Arco, ¿no? Que soportó sus torturas, humillaciones. Los caballeros templarios también sufrieron eh, esta persecución y esta tortura. Y, por ejemplo, cuando hablas de esta maldición del gran maestre, Jacques de Molay, ¿tú crees que con sus conocimientos pudo lanzar esta maldición y tanto el Papa de aquel momento como el rey de Francia fue a causa de la maldición? ¿Su bueno, fallecimiento? bueno, en este caso puede ser a causa de la maldición o puede ser también apoyado por el tremendo servicio de espionajes y de agentes que tenía la Orden del Temple, ¿vale? O sea, ten en cuenta que esto era un imperio. Entonces, y también es posible que ellos decidiesen no combatir al rey institucionalmente, porque siempre se ha hablado de que la Orden del Temple tenía dos caras, la cara visible y luego estaba la cara oculta, que era la que trabajaban todo esto de invocar el poder y todo eso. Entonces, o sea, lo que se sospecha es que decidieron seguir funcionando desde el lado oculto y, y llevarse todo el dinero posible para financiar su nueva actividad. Que curiosamente dicen que embarcaron en Marsella, si no recuerdo mal, pues no sé si fueron 12 buques o cargados de oro hacia distintos destinos, con el fin de llevar a cabo todo esto, ¿no? Entonces, fue justo después de la Orden del Temple cuando también en Europa empiezan a surgir todo otro tipo de movimientos ocultos, y aquí pues entroncamos con pues masonería, en fin, con un montón de cosas, ¿no? Y una cuestión más. Estamos ya en la recta final de la entrevista. Nos quedan poquísimos minutos, Willy. ¿Tú crees que también buscaban, de alguna manera, el Arca de la Alianza? Sí, totalmente. Lo que pasa es que, como ya te dije, cuando llegaron allí no había nada. Nada de nada de nada. Entonces, el Arca de la Alianza es interesante porque, por un lado, se le atribuye que hay un arca simbólica, que puede ser perfectamente pues esta fórmula, que es como una especie de caja de números del nombre de Dios, que es la estructura que permite realizar este conjuro. Por otro lado, también se trata de un arca física, que incluso dicen que, bueno, pues que permitía comunicarse con Dios, que era como una especie de amplificador de potencia. Hay gente que dice pues que lo habían que era de origen extraterrestre, en fin, hay todo tipo de especulaciones, pero como no se ha encontrado ni se ha podido estudiar ni está por ahí, o por lo menos que sepamos, pues Lo que está claro es que, y habla la Biblia de ello, que, bueno, en el Éxodo había un tabernáculo, una especie como de container, que había una parte, como un compartimiento, que allí no podía entrar nadie que no fuera dos personas para comunicarse con Dios. Y tenían que ir protegidos con una especie de traje que, fíjate tú, qué cosa más curiosa, dentro de su composición había plomo, y el plomo es podríamos decir, un escudo antirradiación. correcto, exacto, con lo cual eso da un indicativo. Incluso la gente que se acercaba moría por rayos que salían del arca. O sea, entonces aquello, a lo mejor descrito así, pues podía ser un aparato eléctrico o radiactivo, vete tú a saber de qué tecnología, y obviamente pues si le tocabas donde no era te dejaba frito. ¿Tú crees que a día de hoy queda algún resquicio de aquella antigua y primigenia Orden del Temple? Bueno, su influencia está clara. Hay varias órdenes hoy en día que afirman ser
pues afirman recoger el testigo de la orden, pero bueno, al fin y al cabo, a efectos reales no son más que asociaciones o agrupaciones de gente que comulga con los principios ideales templarios y que realmente pues se agrupan de esta manera. La orden se disolvió pues cuando se disolvió, en el siglo XIV, y punto. Y de ahí lo que sí siguió fue su influencia, siguieron sus conocimientos. Todo eso, pues de alguna manera se imbricó pues con todos los acontecimientos históricos, con todos los movimientos secretos, con todas las órdenes, como te he dicho, pues masonería, Rosacruces, hubo un montón de la Orden del Temple, se escindieron muchísimas pequeñas órdenes. El Priorato de Sion también. El Priorato de Sion, bueno, aunque dicen que realmente el Priorato de Sion era antes todavía que era la organización que estaba buscando esto de la activación de esta chispa divina y que protegían estos linajes en teoría pues sagrados o especiales y todo eso. Pero o sea, la influencia de los templarios posteriores tuvo, o sea, esa es indiscutible. Esa es la manera en la que continuó su legado, no en el hecho de que haya realmente una cadena de sucesores, ¿sabes?, que se vayan pasando el testigo. Misterios de la historia, misterios, enigmas, conspiraciones, dinero para aquí, dinero para allá, poderes ocultos en la sombra, invocaciones, rituales, grimorios. ¿Cuántas cosas hay por ahí aún por descubrir? Yo estoy convencido, Willy, de que no hay capa de tierra, no hay lugar en el mundo que pueda esconder toda la vida la verdad, ¿no? Totalmente. Bueno, yo he intentado aportar un poquito de luz a través de la novela de los versos de Pandora, que, como he comentado, la web nombrededios.es da mucha más información y da información sobre los canecillos estos descifrados en la ermita del río Lobos en Soria, para quien le interese. Y como tú dices, es realmente fascinante, tantas cosas que hay que analizar y que hay que estudiar, que es que no se nos acaba el tiempo, ¿sabes? Seguro que por ahí con tus versos de Pandora has debido dar con la clave de la reencarnación, porque si no, oye, aquí nos faltará aún de todo lo que nos has explicado una pieza de puzzle para encajar en estos 10 años de investigación que has tenido, una década, y que está plasmada en los versos de Pandora. Willy, como siempre, un placer y un honor tenerte aquí compartiendo tus investigaciones, tu conocimiento en Sapiens. Un abrazo. Y amigos y amigas, como siempre, muy importante, de lo aquí dicho, que cada uno saque sus propias conclusiones. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.